Muy buenas tardes. Con la más viva complacencia, la Academia de Historia del Quindío, capítulo La Tebaida, se permite presentar al doctor Juan Carlos Ramírez Gómez, quien disertará sobre la temática Génesis y evolución institucional de la Tebaida. El doctor Ramírez Gómez es un aventajado hijo de nuestro municipio. Comenzó su formación educacional en la siempre viva, presente y por siempre recordada para quienes pasamos de los 50 años de edad, Escuela Luis Antonio Nariño. Es abogado de la Universidad de la Gran Colombia. Cuenta con especialización en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España. Ha de advertirse que para optar el título de especialista en esta asignatura, presentó como monografía de grado el trabajo denominado El terrorismo del narcotráfico como instrumento de efectos políticos en Colombia, y que fuera calificado por el jurado con la distinción de poseer alta valoración académica, reposando por el jurado por tal hecho en los archivos de tan prestigiosa institución. Igualmente es especialista en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes, además en Derecho Notarial y Registral de la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado como jefe de la Oficina Jurídica Central del antiguo INURBE, jefe de división de contratos del Ministerio de Hacienda DIAN, gerente regional del Quindío, Instituto de Crédito Territorial, en cuyo ejercicio, sea de paso decir, que numerosas familias encontraron atención efectiva en la satisfacción de la falta de techo y abrigo. Fungió como alcalde municipal cuando ejerciera como gobernador del Quindío el doctor Jaime Lopera Gutiérrez, hoy significativo presidente de la Academia de Historia del Quindío. El doctor Ramírez Gómez ha dirigido la Cátedra de Derecho Penal con acierto en algunas universidades regionales. Ejerce también como abogado externo en varias entidades públicas y privadas. Desde el 1 de marzo del 2001 se desempeña como notario tercero del Círculo de Armenia. Necesario por demás decir, y como hechos de singular importancia, que el 8 de octubre del 2009, en la Convención Nacional de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, se le confirió la condecoración Orden Nacional del Notariado en grado máximo de Gran Cruz. Amigos queridos, en razón a que esta tarde es de sentida evocación nostálgica, séanos permitido regocijarnos con la presencia de 5 bachilleres de la primera promoción que nos diera el Instituto Tebaida. Ellos, en el año de 1967, encendieron el faro luminoso que reinventó nuestra juventud entonces, dejando claro que la Tebaida es y seguirá siendo por siempre expresión auténtica de la reivindicación social. Nos acompañan esta tarde esclarecidas figuras de la Tebaida, exalcaldes, exrectores y un cúmulo de personas que han entendido la frase del famoso estadista estadounidense cuando en su posición preguntaba: no es necesario decir ni requerir qué puede hacer mi país por mí, sino preguntarnos qué puedo hacer yo por mi país. Necio sería pasar oportunidad tan especial para que con la humildad y el respeto de seres racionales, pero con la firmeza de personas que reclamamos el derecho propio de hablarnos nuestro futuro, comprometamos desde hoy la decisión unánime de cuantos estamos en tan sublime convocatoria y aportemos la cuota inicial
en pos de la bienaventuranza del segundo centenario de vida institucional que recién hemos empezado a vivir. Un famoso político británico, para invitar a su pueblo a salir de la iniquidad, solo les ofrecía sangre, sudor y lágrimas. Que en nuestras generaciones futuras no lleguemos a encontrar alguna posición requisitoria que retuerza esa posición y termine concluyendo: nunca debieron tantos, tanta vergüenza a tan pocos. Doctor Ramírez, es usted dueño de tan noble escenario. Agradecemos las palabras del señor Alexander Girón Torres, coordinador del capítulo local de Historia. Ahora recibimos al doctor Jaime Lopera Gutiérrez, presidente de la Academia de Historia. Un aplauso para el doctor, por favor. Buenas tardes. Como decía algún dirigente en el pasado, ¿cuántas caras amigas, cuántas caras ustedes completan? Realmente es muy satisfactorio para la Academia de Historia, el capítulo de la Tebaida, tener una audiencia tan importante, tan interesada en esta segunda ocasión en que presentamos al público los componentes del Centro de Historia Local, que estamos creando en cada municipio para descentralizar las actividades de la Academia, es primero, y en segundo lugar, para convocar a los memoriosos de cada población, a las memorias, a los que recuerdan el pasado fervientemente, para que nos ayuden con sus historias, con sus anécdotas, con sus fábulas, etcétera, a ir tejiendo la historia del Quindío, que todavía no la hemos completado totalmente. Nos falta completar un cuerpo general de la historia quindiana y la ayuda de los centros de historia en Quimbaya, Salento, Finlandia, Circasia, Buenavista y aún en Barcelona, nos van a ayudar a completar ese cuadro de perspectivas para tener dentro de unos 2 años, que es el plan de la Academia, entregarle a la comunidad un libro total sobre la historia real del Quindío, que desde la vida de Alfonso Valencia Zapata no existe en forma coherente y en forma homogénea. Como hay que aprovechar estas audiencias para ciertos comerciales, quiero presentarles a ustedes 2 personas que han sido muy importantes en el recaudo de estos centros. Quiero pedirle por favor a Germán Medina que se ponga de pie. Como se habla en términos de pases de fútbol, es uno de los principales fichajes que tenemos en la Academia de Historia. Es un abogado de la Sorbona de París y vino a vivir aquí al Quindío y se ha incorporado a la Academia como coordinador de los centros locales de historia. Gracias, hermano. Y a Jorge Hernán Velázquez Restrepo, es un calarqueño que vive actualmente en Cali, empresario, pero se enamoró de la historia del Quindío y nos está haciendo con Carlos Alberto Mora. Carlos Alberto Mora es un historiador que me faltan palabras para explicar quién es Carlos Alberto Mora, hijo de don Joaquín Mora en Calarcá, el farmacéutico del pueblo. Se fue de Calarcá y hizo un libro de historia que se llama Historia Socioeconómica de Colombia, que fue texto de todos los colegios del país durante 20 años. Ese señor vino a vivir ahora a Calarcá y en combinación con Jorge Hernán están haciendo un nuevo desarrollo de la historia de Salento y de los Quimbayas, presentando una faceta completamente nueva de la colonización que nosotros no conocíamos. Voy a citar un solo ejemplo. Nosotros sabíamos que había habido un presidio en Salento, un presidio. Y todo el mundo, en la historia de Colombia se ha hablado del presidio de Salento. Pues el doctor Velázquez, en una ponencia que va a presentar dentro de 8 días en la Academia en Bogotá, en la casa de Álvaro Pareja, va a mostrar cómo no fue un presidio, sino varios.
eran tambos. Entonces, quiero reconocerle a él públicamente el aporte que está empezando a hacer por la historia del Quindío y por calarqueño, desde luego. Y sin más decir, doctor Ramírez, tiene usted la palabra. Agradezco al amigo Jorge Eliezer Orozco Dávila la amable sugerencia que me ha formulado para efectos de el confort en este ejercicio. Antes de postular mis apreciaciones sobre el objeto temático de esta charla, es decir, la génesis y evolución fundacional, social, institucional, política y cultural de la Tebaida, debo expresar mi gratitud al amigo Alexander Girón Torres, tebaidense raizal, quien buena hora funge como coordinador del capítulo local de la Academia de Historia del Quindío, por instarme al desarrollo de este ejercicio, por cierto comprometedor, en la medida en que cualquier opinión que se emita acerca del devenir de las personas y o instituciones involucrará siempre el riesgo de la infidelidad conceptual, máxime si la formación académica de quien esto expone es inexistente y por ende carente de rigor en el método de la divulgación histórica. Advertidos de esta salvedad, solo atino a manifestar que mis comentarios y declaraciones deben ser recibidos con beneficio de inventario, exentos de inducción dogmática y en todo caso orientados a enriquecer el inventario biográfico de la Tebaida. Dada esta sucinta introducción, empiezo por agregar que desde que me asiste la posibilidad vital de razonar, me he autoinquirido por el origen del mundo, por el de los seres vivos y desde luego por el de nuestro entorno territorial, causa de este espiritual encuentro. Considero que es la pregunta natural que a lo largo de la vida asalta indefectiblemente a los moradores de este inexpugnable universo. Si la respuesta que se pretende es del orden divino, bástenos evocar el Génesis, primer libro del compendio bíblico, cuyo tenor literal inicial poéticamente nos establece que en el principio creó Dios el cielo y la tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y dijo Dios, hágase la luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche, y entre tarde y mañana fue el día primero. Si la respuesta que se busca abreva en las fuentes del realismo mágico, entonces corresponde con el coronel Aureliano Buendía desentrañar al unísono sobre los orígenes de Macondo, cuando éste, bajo la imperturbable mirada del pelotón de fusilamiento, habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo entonces era una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Pero si la respuesta al origen de la Tebaida no es celestial ni garcía-marquiana, sino meramente hipotética, debo remitirme entonces a Gustave Flaubert, fulgurante escritor francés del siglo XIX, quien en su obra surrealista Las tentaciones de San Antonio, en su párrafo de entrada nos enseña que la acción transcurre en la Tebaida, en lo alto de una montaña, encima de una explanada en forma de media luna, a la que cercan unas gruesas piedras. La cabaña del ermitaño ocupa el fondo de la misma, está hecha de barro y carrizo y tiene el tejado plano y carece de huerta. De la ulterior lectura de este texto, nítidamente se infiere la soledad permanente del hombre en su lucha por acomodarse como pasajero vital en el solio de este impredecible y rotador planeta.
concordante con lo preanotado, además del desamparo, no alcanzo a intuir la dificultad, angustia y limitaciones existenciales que agobiaron a los hermanos manizaleños Luis, Pedro y Emilio Arango Cardona como arquitectos fundacionales de esta comprensión territorial, entre otros. El hecho antecedente que sí me traslada en el tiempo, más exactamente al periodo en el que desempeñé el rol de alcalde, esto es año 1982 a 1984, consiste en las sucesivas tertulias compartidas con el doctor Jesús Arango Cano, ilustre y polifacético intelectual, vástago del fundador Luis Arango Cardona, en las que espontánea y orgullosamente me decantaba el rico acervo cultural de su padre, no obstante su primario grado de instrucción académica. Con soporte en tan valioso proveedor informativo, claramente entendí y asumí que don Luis fue un hombre provisto de un bagaje cultural de cobertura renacentista, al que no le fue ajena la lectura de los más reconocidos escritores clásicos y modernos de Europa, en especial franceses y españoles. Precisamente es a partir de la aceptación histórica de esta excelsa cualidad personal de Luis Arango Cardona, es decir, la de su fortaleza cultural, por la que siempre he colegido que así como los fundadores de Armenia bautizaron tal cual a nuestra ciudad capital, honrando el nombre de la Armenia otomana, fue don Luis el que, alimentado por sus lecturas flaubert-ianas, adoptó la expresión La Tebaida como nombre del poblado sobre el cual erigió las primeras construcciones vernáculas. De alguna manera sabía don Luis, como el ermitaño de las Tentaciones de San Antonio, que además de la morada familiar que levantaba en este evento a base de barro y guadua, le correspondía emprender una lucha ardua y tesonera para fraguar el futuro de la villa, a la que se bautizaba con denominación de auténtica fonética fenicia. Y en efecto, la Tebaida era una región del antiguo Egipto, subdividida territorialmente en 13 sectores denominados nomos, situados más al sur del Alto Egipto, que se extendían desde Abidos hasta Asuán, y su nombre devenía por su proximidad a Tebas, gran capital egipcia. Es de advertir que esta tesis la abandero a sabiendas de que, conforme a documentos centenarios, se da cuenta que al nombre del nuevo ente territorial se había llegado por concurso público. Con infinita convicción, soportada en la técnica de la interpretación lógica, conocida como método deductivo, me atrevo a sostener que el nombre La Tebaida finalmente fue seleccionado gracias a la propalación que de él hizo Luis Arango Cardona, el único de los fundadores con dominios académicos suficientes como para saber que en el antiguo Egipto yacía una región de inconmensurable riqueza arqueológica, etiquetada con el patronímico nombre de La Tebaida. Permítanme que me tome la licencia para rememorar que el señor Luis Arango Cardona, además de hombre fundador de pueblo, fue portador de cultura variopinta, guaquero insigne con calificados conocimientos arqueológicos y un justo detentador de las tierras que colonizaba, como que hizo socios a parceros a sus compañeros de gesta, entre ellos mi abuelo paterno, el ciudadano de origen rionegrense Patricio Ramírez. A pesar de sus múltiples ocupaciones y oficios, en épocas en que el tiempo discurría sin prisa, don Luis dispuso de la oportunidad para ensayar su reconocido texto, Recuerdos de la Guaquería en el Quindío, el cual fue objeto de traducción a varios idiomas, entre ellos inglés, francés y alemán,
mutando en referente bibliográfico de vigente consulta en las más encumbradas universidades de Estados Unidos de América, Europa y el sur asiático. No en vano, Paul Rivet, médico francés, reputado como el etnólogo contemporáneo de más relevante supremacía académica, frecuentemente valoró con alta calificación científica la obra impresa de Luis Arango Cardona, al punto que su hijo Jesús, citado en la monografía La Tebaida Quindío, obra del licenciado en Ciencias Sociales Francisco Antonio Cifuentes Sánchez, acotaba como Rivet en alguna ocasión, amable pero estupefactamente, reprochó de su alumno Luis Duque Gómez, respetado arqueólogo, etnólogo, historiador y exrector de la Universidad Nacional de Colombia, que si aspiraba a consolidar su formación profesional, se tornaba inevitable que previamente se aprehensionara de las tesis vertidas por don Luis en su obra Recuerdos de la Guaquería en el Quindío. Para dimensionar la grandeza científica del señor Arango Cardona, dejo constancia que Paul Rivet, su fascinante pregonero editorial, fue nadie más ni menos que el creador de la teoría oceánico multirracial, en virtud de la cual difundió que los marcados rasgos amarillos de la población indígena americana, incluida la colombiana, se debían atribuir al mestizaje nativo con antiguos migrantes de Asia, Australia, Melanesia y Polinesia, predecesores al genovés Cristóforo Colombo en su arribo a la América, merced a su incursión por el expedito brazo marino de 82 kilómetros, denominado Estrecho de Bering, en el que confluyen las aguas de los mares Chukotka y Bering, que comunican el extremo oriental de Siberia en el continente asiático con el extremo noroccidental de la península de Alaska en el continente americano. Los registros oficiales enseñan que el 14 de agosto de 1916 se tiene como fecha de fundación de este distrito. Además de estos, la tradición oral, transmitida de generación en generación, patenta que en el propósito fundacional del poblado, junto a los hermanos Arango Cardona, participó un reducido grupo de personas de origen antioqueño y caucano, entre los que sobresalieron los señores Silverio Castrillón, Amador Valencia, Rubén Zúñiga, Roberto Londoño y el ya enunciado Patricio Ramírez, entre otros. Por carencia absoluta de medios de comunicación, los fundadores de la Tebaida ignoraban que al tiempo de sus labores de construcción social y urbanística del poblado, Colombia y el resto del mundo afrontaban disímiles circunstancias. Mientras el país era gobernado por el presidente conservador José Vicente Concha Ferreira, investidura a la que accedió impulsado por el Partido Liberal, colectividad orientada por el inmolado líder Rafael Uribe Uribe, el resto del mundo, específicamente el continente europeo, se trenzaba violentamente en un prolongado episodio bélico conocido mediáticamente como la Primera Guerra Mundial, el cual tuvo como mecha motora el asesinato de Francisco Fernando, heredero al trono austriaco, quien fue ejecutado por un joven estudiante serbio-sarajevo en altisonante, reprochable y devastadora conducta punible. Al fragor de tan fratricidas combates, Luis Arango Cardona importó de su natal Manizales 2 calificados topógrafos para que trazaran calles, diseñaran plazas y soltaran hilos. Fruto de este trabajo urbanístico de rica filigrana orfebre, en el que primaron las recomendaciones de corte cosmopolita de don Luis, los topógrafos lograron proyectar con una exquisita planificación el crecimiento urbano de la Tebaida, el cual mereció
exaltaciones públicas de trascendencia superior, como la expectada por el arquitecto Alberto Mendoza Morales, gurú colombiano de la planificación y el ordenamiento territorial, cuando con motivo del seminario regional sobre estas materias, celebrado en 1974 en las instalaciones del Club Maraveles de esta ciudad, deponía que difícilmente en el país existe un ente territorial que disponga como la Tebaida de generosos y amplios espacios viales, trazado lineal de calles y carreras sin obstáculos y plazas concebidas para el disfrute de sus habitantes. De estas cálidas y satisfactorias expresiones ofrece testimonio el texto Monografía de un país, autoría del arquitecto Mendoza Morales, el cual fue publicado por el diario El Espectador de Bogotá. Con añoranza sin mesura, evoco la imagen perfectamente rectangular que desde las alturas se contemplaba del admirable urbanismo tebaidense. De hecho, hay momentos en los que pienso que Luis Arango Cardona y su equipo de topógrafos se anticiparon proporcionalmente en la visión futurista que del concepto de ciudad edificaron los insignes arquitectos brasileños Lúcio Costa y Oscar Niemeyer, diseñadores de la Gran Brasilia, capital de la República Federativa de Brasil, de la que se tiene la noción de ser la ciudad modelo en el mundo en asuntos de ordenamiento urbano y territorial. Lamento que el impredecible planeta que habitamos, en catastrófico rugido del 25 de enero de 1999, sumado a equivocadas decisiones político-administrativas, hubiese fracturado el depurado orden territorial de la Tebaida, concebido desde el momento mismo de su fundación. Recién cimentada la Tebaida, emergieron los primeros brotes de organización social, como que se constituyó fértil Junta Cívica de Pobladores, pues para 1917, es decir, un año después de establecidas las primeras bases fundacionales, conquistaron beligerante pero educadamente el título de corregimiento de Armenia, condición que además de conferir institucionalidad, aparejaba cierto grado de autonomía. Pareciera que en este propósito, que desde luego no lo fue, la Junta hubiese recibido la influencia de Ferdinand Lassalle, egregio constitucionalista alemán de la primera mitad del siglo XIX, quien expresaba que al avasallante poder de la corona solo se opone con éxito la reclamación colectiva sistemáticamente organizada. Efectivamente, así lo consignó en su discurso impreso Cómo se hace una constitución, a la postre convertido en faro orientador del pueblo bávaro que pugnaba por el declive de la monarquía germana. Entre tanto, Colombia, que se encontraba en trance de construir concepto de nación, asistía al desarrollo de guerras civiles internas, vestigio de sectarismos políticos entre gólgotas y draconianos desatados desde finales del siglo XIX. Colombia concentraba prevalentemente su población en el sector rural, savia de una incipiente economía bucólica sustentada en arcaicos cultivos de café, plátano, yuca, cacao y tabaco. El occidente colombiano presenciaba la fundación de pueblos y colonización de agrestes tierras por ambiciosos pero corajudos antioqueños, en los que el espíritu de conquista ponía de relieve su marcada antropología árabe. Pues la Tebaida fue uno de ellos, y en ella florecieron emblemáticas familias comúnmente apellidadas como Botero, Londoño, Jaramillo, Mejía, Gómez, Echeverri, Restrepo, Valencia, Ramírez, Giraldo, y también Bedoya como Buitrago, Sánchez, Castañeda y Tangarife. Por la misma calenda en que la Tebaida pretendía el título de corregimiento, acontecían y sobrevenían hechos emblemáticos para la humanidad.
En efecto, coetáneamente con la publicación de la teoría de la relatividad por su mentor Albert Einstein, finalizaba en Buenos Aires la primera Copa Continental de Fútbol de la que se tenga noticia, esto es la Copa América. En Seattle, prodigiosa ciudad del oeste de los Estados Unidos de América, el señor William Edmund Boeing, acompañado del ingeniero naval George Conrad, fundaba la compañía aeronáutica que hoy ostenta por nombre el apellido del primero, la Boeing. En idéntica dirección, decididos humanistas mexicanos fundaban y ponían en circulación el diario El Universal, con sede en el Distrito Federal. También se separaba umbilicalmente de su madre el escritor bilbaíno Blas de Otero, quien, abrazado por el calor incesante que se desprendía del tableteo de la Guerra Civil Española de 1936, acuñó la expresión: no me dejan ver lo que escribo, porque escribo lo que veo, como inequívoca arma de protesta contra el silencio a que lo tenían sometido las huestes republicanas. Pues bien, si la traslación en gran parte del resto de la tierra se efectuaba con una heterogénea dinámica en la que sobresalían hechos singulares como los anotados, en la Tebaida empezaban a florecer manifestaciones de construcción cívica, educacional, comercial, agrícola y ganadera, con fuerte incidencia en el Producto Interno Bruto de la región. En términos asimilares a los agregados, lo detalla el periodista tebaidense Alejandro Vallejo Betancourt en su reciente título editorial La Tebaida Centenaria 1916-2016. Diversos factores incidieron notablemente para que la Tebaida prosperara en modo de vertiginoso crecimiento. En primer lugar, la condición humana de sus habitantes raizales, quienes además de ser emprendedores por convicción, actuaban precedidos de sólidas bases éticas y morales. En segundo lugar, el hecho de ser una tierra de incalculable gratitud, como que su extensión rural es campo abonado para que en el subsuelo pelechen desde sembrados de papaya hasta cultivos de aguacate y estropajo, pasando obviamente por los que le son connaturales. En tercer lugar, el de ser vientre fundamental de los medios de conectividad más representativos de la zona, esto es, Aeropuerto El Edén y estación de tren del Ferrocarril de Occidente. En cuarto lugar, su conurbanamiento urbano con Armenia. En cuarto lugar, su conurbanamiento con Armenia, el cual se debe entender como fuente de evidentes y recíprocos beneficios en ítems tan álgidos y significativos para el desarrollo social como el educacional, hospitalario, laboral, comercial y recreacional. Ruego a ustedes entender que me sustraiga de entrar en detalles concretos asociados a su crecimiento poblacional, infraestructura de servicios públicos, red hospitalaria y educacional, así como otros similares, pues de ello ofrecen fiel información los documentos oficiales. En función de ir explorando y descubriendo las tendencias socioeconómicas de su evolución, establezcamos que el ejercicio de la propiedad rural de la Tebaida estuvo fuertemente signado por una concepción latifundista. De hecho, la propiedad minifundista fue escasa y a ella, en sus orígenes, accedió un limitado número de familias con arraigo en el poblado desde su primigenia fundación. Maraveles, Pizamal, El Edén, El Arco, la Argentina, la Primavera, El Cántaro, la Anapoima, El Ocaso, Padilla, la Arboleda, El Diamante y la Tebaida se encontraban y encuentran homologados en las bases catastrales León Suárez, Vicente Yepes, Tomás Giraldo, Arcesio Aristizábal, Jacobo Botero y los hermanos Luis, Pedro y Emilio Arango Cardona. De una fracción de ellos se conservan afectos sinceros por su sentido de pertenencia
hacia el ente territorial en el que edificaban riqueza, como que el desarrollo del mismo fue motivo de sus permanentes preocupaciones. De otra fracción, se tiene rastro de una perversa capacidad de engendro parecida a la que el escritor mexicano Juan Rulfo describe magistralmente del despótico cacique Pedro Páramo, quien vil e impunemente asoló a su pueblo Comala, regando su sangre sin el menor viso de paternidad responsable. De la fracción restante se impetra la vigencia de imprescriptible deuda social, como que un justo retorno de los cuantiosos beneficios recibidos fue y es inexistente. Admitido el incontrastable hecho de que la Tebaida a partir de la década de los años 30 del siglo XX entró en una espiral de franco posicionamiento, corresponde precisar que en esa línea evolutiva jugó papel preponderante la cultura de la arriería, propia del ADN antioqueño de sus habitantes, como que las bestias eran el medio natural de locomoción humana y las mulas el de carga agrícola. A título de paréntesis, ofrezco fe que por comunicación oral directa del protagonista, un imberbe párvulo, huérfano desde los 12 años de edad, en recua de 10 mulas que le dejaran sus padres, además de la luna y el sol, transportaba desde la Tebaida hasta Salento Toche, luego de un deambular de 3 días de intensa vorágine, rescatable cantidad de plátano hartón, que luego era embarcada para ser expedida en las vetustas plazas de mercado de Bogotá. Con claridad meridiana, recuerdo que el párvulo de Marras, ya en condición de mayor, narraba a quien esto expone que en uno de los tantos viajes realizados a Salento, corriendo quizás el año 1922, debió guarecerse bajo un frondoso árbol caracolí para protegerse de insoportable aguacero de cenizas que indeteniblemente se precipitaba. Tiempo después comprendí que al insólito fenómeno no se le podía denunciar como aguacero, pues en realidad se trató de una erupción volcánica del Ruizo Machín o de ambos, no identificable por los arrieros de la época. Mi padre, el arriero del cuento, falleció intrigado sin conocer las causas determinantes del evento. Sirva este pasaje anecdótico para dejar sentido testimonio que la historia no se inventa, la historia se vive, y para que se arraiguen los textos de la memoria debe plasmarse fidedignamente tal cual ocurrió, en la certeza de ser fuente invaluable del conocimiento. La Tebaida no fue ajena al trepidante acontecer político nacional desatado en la década comprendida entre los años 1945 a 1955, decenio temporal que estuvo signado por una irracional convulsión partidista que afectó gravemente las condiciones de tranquilidad y seguridad ciudadana. La Tebaida desde su fundación fue abrumadoramente liberal, y en esta corriente despuntó como líder primerizo el cofundador Roberto Londoño. Con ocasión del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, se suscitaron cruentos desórdenes promovidos por los correligionarios locales del caudillo liberal, entre quienes se distinguieron el loco Néstor Londoño, José Benito Echeverri, Federico Londoño y Pedro Chapa Restrepo. Los sediciosos y energúmenos protestantes, bajo el liderazgo del loco Néstor, arremetieron contra el minúsculo cuartel de policía, apoderándose del armamento de dotación oficial, constituido básicamente por una docena de revólveres Sánchez Amaya. Reducidos e inmovilizados los agentes y sin autoridad por controlar el embate de la muchedumbre, los insurrectos se tomaron las vías públicas con previa escala en el estanquillo oficial, de donde sustrajeron para consumo inmediato las existencias de Aguardiente Manzanares y Sabajón Montenegro.
Enajenados y agraviados por la muerte violenta de Gaitán, los amotinados se abalanzaron en medio de cinematográficas balaceras sobre las casas de los pobladores de extracción conservadora, embestida que no fructificó gracias a que Carlos Arturo Valencia Gardel, un viejo maquinista de tren vinculado a la Tebaida, como que compartía amores con Mabel Martínez, una glamurosa joven por cuyo cariño se punzaban los habitantes de la localidad, notificó oportunamente a un contingente del Ejército Nacional acantonado en Quebrada Negra, Valle del Cauca, de la grave y delicada perturbación que vivía la Tebaida, por fortuna venida a menos una vez la Fuerza Armada Oficial ondeó bandera sobre la incipiente Plaza de Bolívar del poblado. Igual que en el resto del país, la historia se partió en dos, antes y después del magnicidio de Gaitán. Las relaciones intersociales de los tebaidenses, que siempre se caracterizaron por la dispensa de recíproco afecto entre los vecinos, fueron reemplazadas por la desconfianza y el señalamiento mutuos. La vida nocturna desapareció. Puertas, ventanas y postigos fueron objeto de reforzamiento estructural para garantizar la impenetrabilidad de los inmuebles y por ende la vida de sus moradores. Solo las buenas maneras de algunos ejemplares ciudadanos, como el liberal Pedro Londoño, después vilmente asesinado, y de los conservadores Elías Román Peláez y Luis Eduardo Gómez Gómez, más tarde notario, entre otros, procuraban morigerar el caldeado ambiente ciudadano. Empero dichas tentativas porque reinara la concordia, se impuso la iracunda rivalidad partidista y fueron centenares las personas de ambos bandos de las que se expidió registro civil de defunción por causa violenta. Hubo que esperar hasta el año 1953, año de abrupta inserción en el poder del teniente general Gustavo Rojas Pinilla, para que se empezaran a respirar aires exentos de las humaredas provocadas por las balas, acompañados de sonidos silvestres desprovistos del ruido ensordecedor de las ráfagas. Nos precisa Alejandro Vallejo Betancur, en texto de su autoría antes indicado, que con anterioridad a la instauración de la dictadura de Rojas Pinilla, un grupo de prominentes ciudadanos conformado por Pedro Londoño, Silverio Castrillón, Amador Londoño, Amador Valencia, Roberto Londoño, Marcos Ocampo, Camilo Londoño y Emilia Acevedo, periódicamente se desplazaban a Manizales con el loable propósito de ambientar ante los regentes del Poder Departamental de Caldas el reconocimiento de municipalidad para la Tebaida. Diversas y frecuentes peticiones se agotaron en función de tal propósito, sin que ninguna de ellas hiciera tránsito a mandato legal. La carne estaba puesta en el asador y fue el coronel Gustavo Sierra Ochoa, a la sazón gobernador del departamento de Caldas, bajo el mando de facto de Gustavo Rojas Pinilla, el que mediante decreto 547 del 23 de julio de 1954 categorizó a la Tebaida como municipalidad, excindiéndola como ente territorial autónomo de Armenia. La medida gubernamental más que planificada fue subrepticia, pues esta encontró como soporte motivacional para su expedición la indignación que se apoderó del coronel Sierra Ochoa una vez este se enteró que recepción por realizarse en su homenaje en las instalaciones del Club América de Armenia había sido torpedeada por algunos de los más notables miembros de la aristocracia criolla, como respuesta a la misma animadversión que el militar montenegrino efluía por las ya palpitantes pretensiones segregacionistas del Quindío. Obtenida la municipalidad, irrumpen en el panorama local nuevos líderes cívicos y sociales, algunos descendientes de fundadores como los apreciados señores Salvador Arango Cano, Jesús María Piedrahíta
el prestante profesional de la medicina Rubiel Mejía Ramírez, Orlando Buitrago Echeverri, Alpidio Mejía Palacio y Darío Aristizábal Londoño, entre otros. A esta camada de ilustres constructores de municipalidad se unieron esclarecidas y valerosas damas como Graciela Echeverri de Londoño, acompañada de sus jóvenes hijas María Lady Jánez, Ismenia Echeverri de Mejía, Esneda Mejía de Ocampo, Rosa Ramírez de Osorio, Nora Piedradita Zapata, Yolanda Gómez de Ramírez, Selmirita Mejía Palacio, Otilia Mejía de Botero, Inseúl Marín de Valencia, Blanca Restrepo de Londoño, Ruby Mejía de Londoño, Aurita Restrepo Mejía, Alicia Gómez de Molina y Roselia Mejía de Botero, así como muchas más que por su denodado espíritu participativo merecen un lugar en el pedestal de la historia local. Con el establecimiento del Frente Nacional como modelo de gobierno alternativo y de coalición entre liberales y conservadores, pactado entre los expresidentes de la República Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez Castro en el Acuerdo de Benidorm, España, suscrito el 24 de julio de 1956, aparecieron en la trastienda política local nuevos liderazgos con proyección departamental, como los que en su momento, es decir, entre los años 1968 y 1977, desplegaron a Apolinar Londoño Echeverri y el abogado penalista Luis Alfonso García Muñoz, quienes desarrollaron importantes carreras políticas que derivaron con escaño en la Cámara de Representantes bajo la batuta del inolvidable político liberal Ancísar López López. Difícil resulta dimensionar si el tránsito de Londoño Echeverri y García Muñoz por la Cámara Baja arrojó resultados sustanciales para el desarrollo local. No me cabe duda que sí, admitiendo que el hecho de haber fungido como tales implicó la apertura de trocha para pretendientes por venir. En medio de la orfandad representativa provocada por el prematuro fallecimiento de estos ilustres caballeros, aparece en escena, cuando corría el año 1978, Mario Gómez Ramírez, joven banquero de reconocimiento nacional, quien desde Bogotá, impulsado y motivado por su amigo Julio César Turbay Ayala, decide postular su nombre para la Corporación Edilicia Municipal. Mario se sumaba así a la camada de políticos regionales que trataban de inclinar la balanza electoral a favor del señor Turbay Ayala, pues este se enfrentaba al expresidente Carlos Lleras Restrepo en desarrollo del denominado Pacto de San Carlos, en virtud del cual el Partido Liberal determinó que su candidato a la presidencia de la República para el periodo constitucional 1978-1982 saldría del que obtuviera mayor apoyo popular en las votaciones, también conocidas como Mitaca, para elección de Congreso de la República, asambleas departamentales y consejos municipales celebradas en el mes de marzo de 1978. Hecho notorio es que Julio César Turbay Ayala no solamente ganó la consulta popular, sino que además en el mes de mayo del mismo año resultó electo presidente de Colombia en representación de la colectividad antes expuesta. Mario, gracias a su don de gentes, carisma y vocación solidaria poco común, virtudes recibidas de sus mayores Luis Eduardo Gómez Gómez y Carlina Ramírez Botero, había logrado con notable éxito consolidarse en su primera incursión política como la cimera fuerza electoral de la Tebaida. El presidente Turbay Ayala, gran amigo de sus amigos y experto como el que más en aplicar rígidos parámetros de dosimetría gubernamental, contra todo pronóstico político, hizo de Mario Gómez Ramírez su primer gobernador en el Quindío, convirtiéndose a mi juicio esta decisión político-administrativa en el primero de muchos hechos que a la postre desencadenarían el socavamiento de la mítica fortaleza político-electoral del jefe liberal quindiano Ancísar López López. Así los hechos, el poder político regional
que históricamente se había transpolado entre los linajudos voceros de Armenia y Calarcá, abrió puertas a la Tebaida, como que Gómez Ramírez, su más representativo exponente, rompió con tal exclusividad, ejerciendo bajo su órbita por espacio de 15 años una sustantiva cuota de gobernabilidad que le facilitó el ingreso a la élite del poder departamental, alcanzando su mayor esplendor en octubre de 1991, cuando es oficializado como primer gobernador por elección popular del Quindío, triunfando precisamente sobre la candidatura que enarbolaba el extinto y epónimo abogado Ancísar López López. Concluyamos este capítulo afirmando que para la Tebaida fue de estimable significado la representatividad ejercida por Mario, en tanto que éste, desde siempre, además de procurar un acertado desarrollo municipal, utilizó altruistamente su especial condición pública para promocionar en esferas estatales y privadas a rescatables y preparados tebaidenses que con esfuerzo insuperable alcanzaron distinción universitaria. Debo agregar, en aras de guardar síntesis con la historia, que en este proceso de consolidación de Mario jugaron un papel preponderante escuderos de valor insuperable como el señor Pedro Londoño Echeverri, tebaidense de inteligencia superior, Arcesio Campo Álvarez, Aldemar Bedoya, Ruy Vallejo de Echeverri y el periodista Gonzalo Uribe Aristizábal, primer alcalde por elección popular de la Tebaida, ya fallecido. Como enseñanza de este periodo del acontecer tebaidense, debo expresar con palabras de Norberto Bobbio, preclaro politólogo italiano, que a los políticos se les debe respeto por su legitimidad, mas no por su exclusividad. No puedo concluir esta intervención sin dejar huella y semblanza de los valores humanos que, per se, despiertan el orgullo de sus conciudadanos. En este orden de ideas, ¿cómo no rescatar en materia cultural los siguientes nombres? El del primogénito de don Ramón Zapata, primer farmacéutico municipal, esto es Hugo Zapata, a quien los calificados curadores de arte Eduardo Serrano y Ana María Escayón catalogan como el más innovador de los modernos escultores colombianos. Hugo, artista plástico y arquitecto, egresado de la Universidad Nacional de Medellín, nació esta tierra en el año de 1945. Zapata ha expuesto en las galerías de arte de más renombre en el mundo. En el 32º Salón Nacional de Artistas Colombianos, celebrado en 1989 en Cartagena de Indias, alcanzó el máximo laurel, uniéndose en esta distinción al colectivo integrado por los maestros Fernando Botero, Enrique Grau, Omar Rayo, Enrique Villamizar y Edgar Negret. De su vida y obra rinden autenticidad los libros Zapata, del afamado escritor colombiano William Ospina, publicado en el año 2005, y Hugo Zapata, de Villegas Editores, publicado en el año 2012. ¿Cómo olvidar a Luz Marina Botero Mejía en su excepcional tránsito como actriz principal del icónico grupo de teatro La Candelaria, magistralmente dirigido por Santiago Buenaventura? Tampoco puedo omitir al pintor figurativo Antonio Mendoza, quien goza de apreciable trascendencia internacional entre los críticos de arte. Mendoza reside en Europa, desde donde con refinado estilo plasma sobre lienzos y óleos briosos caballos de incitante galopeo y retratos de mujeres con belleza alucinante al mejor estilo florentino. Pero si en expresiones artísticas y culturales hemos gozado de envidiable representatividad, ¿qué no decir en materia científica cuando con lujo de competencia miembros raizales de este entramado social ocupan lugares de supremacía en el contexto nacional e internacional? Así, María Lady Londoño Echeverri, sexóloga,
creadora en 1984 de la Fundación Sí Mujer, ente pionero en asesorías a las mujeres agredidas y violentadas sexualmente, el cual es referente obligado para organismos públicos y privados de objeto análogo a lo largo y ancho del globo. María Ladi es una consagrada conferencista y escritora de ponderados bestsellers en tan compleja materia como los titulados Prácticas de libertad en sexualidad y derechos reproductivos, Embarazo por violencia y Ética de la ilegalidad. En función del indiscutible valor de María Ladi, cabe evocar que expirando el siglo XX fue escalafonada por la revista Semana como una de las 100 mujeres más relevantes de Colombia en dicha centuria. ¿Cómo abstraerme de la existencia protagónica de Luis Alberto Ramírez Gómez, hijo de José María Ramírez Jiménez y Yolanda Gómez de Ramírez, quien vio sus primeras luces en este terruño en 1951? Luis Alberto es médico especialista en reumatología, egresado de las universidades de Antioquia, Hospital Militar de Bogotá y Seattle en los Estados Unidos de América. En su haber registra enaltecedoras distinciones como la que le significó haber sido receptor en agosto 16 de 2007 del Premio Nacional de Reumatología al mejor trabajo de investigación rotulado como asociación entre el índice de actividad lúpica y el riesgo de infección nosocomial, conferido por la Asociación Colombiana de Reumatología. Es editor del libro Artritis Reumatoide, con generalizada acogida para su estudio en las facultades de medicina. Además es autor de 25 publicaciones en idioma inglés, recogidas en las revistas más prestigiosas del mundo en la divulgación de temas de su especialidad. Y finalmente, además de ser conferencista recurrente en congresos nacionales como en el exterior, es profesor titular y jefe del posgrado de reumatología de la Universidad de Antioquia. Nativos de este conglomerado urbano, también han logrado figuración superlativa en el campo de las ciencias sociales y humanidades. Sobran los adjetivos de complacencia para citar que en esta tierra, cuando despuntaba el 21 de junio de 1915, es decir, antes de adquirir connotación como poblado, nació uno de los más versátiles escritores colombianos, esto es Jesús Arango Cano, hijo del fundador Luis Arango Cardona y Pastora Cano de Arango. Arango Cano se graduó como doctor en Economía de la Universidad de California y obtuvo título de idéntica connotación en Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia en Nueva York. Es autor de más de 50 libros, entre los que brilla Industria Mundial del Café, el cual en años pretéritos fue adoptado por la Organización del Café domiciliada en Londres como documento orientador de sus políticas ecuménicas. Con lujo de competencia estuvo adscrito como respetado y emérito miembro en las Academias de Historia de Colombia, Ciencias Económicas de Colombia, Geográfica de Colombia y la Lengua de Colombia. En igual dirección, debo reseñar la vida y obra de José Fernando Ramírez Gómez, nacido en la Tebaida a mediados del año de 1949, en el mismo núcleo familiar de quien esto les transmite. José Fernando es abogado egresado de la Universidad de Antioquia, magíster en Derecho Privado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y especialista en Derecho Procesal de la misma universidad. Además, es autor de varias obras jurídicas de connotada riqueza conceptual y profesor emérito de las universidades de Antioquia, Pontificia Bolivariana de Medellín, Externado de Colombia y Javeriana de Bogotá. Ramírez Gómez fue juez de la República, magistrado del Tribunal Superior de Medellín, organismo del cual fue su presidente bordeando los 34 años de edad, y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Máximo de la Jurisdicción Ordinaria, del que también fue su presidente. De los alumnos y colegas de José Fernando, es norma que asuman con respeto el contenido de sus teorías y sentencias, que por cierto hacen parte de la doctrina y jurisprudencia nacional. Muchos son los hombres y mujeres
que desempeñan y han desempeñado un rol incuantificable. Por ello se les debe reivindicación como valores dignos de imitación, de manera que a los no enunciados en esta charla les ofrezco mi especial sentimiento de consideración. Como buen pueblo de ascendiente paisa, ¿cómo no referirnos a circunstancias propias de la picaresca municipal? En delicioso escrito de corte costumbrista, el tebaidense José Jaramillo Mejía apropia para esta patria chica el derecho a reclamar dominio sobre la palabra más pronunciada por los colombianos, berraco, que procede del latín berres, es decir, entero o completo. Según Jaramillo Mejía, cuando alguien se refirió al berraco de la Tebaida, Argos, el extinto comentarista lingüístico de El Espectador, lo vapuleó alegando que tal expresión correspondía a Guaca, hoy el Iconia, o sea, berraco de Guaca, y dio tal trascendencia a la cosa que la calificó de magna gafé, metida de pata. Pues ni tan magna. Desde niño, dice José, he oído la expresión que reclama Argos para referirse a los nativos de la población quindiana, hasta el punto de que a este cronista que dio sus primeros berridos allá, no le hacía mucha gracia que trajeran a cuento tal expresión cuando alguien mencionaba su lugar de origen, por considerar que era sinónimo de matones y perdonavidas. Alguna vez, dice José, resolví indagar sobre el origen de la expresión y entrevisté a Apolo Botero Guzmán, uno de los más antiguos habitantes de la Tebaida, quien llegó a ella cuando apenas era una cuadra de lo que es hoy la plaza principal. Y según Polito, el origen de la expresión orbitaría alrededor de la siguiente historia. Cerca de la población, en la finca La Napoima, existía un marrano reproductor denominado Chester, que servía a las marranitas de los alrededores cuando se encontraban en condiciones o estado de merecer. De ahí que cuando uno de los finqueros locales observaba que una de sus marranitas empezaba a contonearse y remenearse como mecedor en paila, decía a uno de sus hijos: mijito, llévele esa marrana al berraco de la Tebaida. Así fue como hizo carrera la expresión. Anota finalmente José: es por eso que cuando uno de mis paisanos, un montañero bien arrevolverado, estrenando muda dominguera con paquete de cigarrillos nevado en el bolsillo de la camisa transparente, mechón sobre la frente y sombrero a la pedrada, llegaba donde las mijas acuarteladas en los concurridos bares de la zona del pecado, y golpeando una mesa exclamaba: a ver, mijitas, que llegó el berraco de la Tebaida. ¿Cómo no retratar la fábula local de repetitiva recordación entre contertulios tebaidenses dispersos como diásporas en los más inverosímiles confines de la tierra, según la cual el amigo Abelardo Huérfano Giraldo, advertido del retorno vacacional de su hermano Lino, quien residía en Nueva York, fabricó de urgencia 15 vacas de icopor en escala real con resplandecientes manchas blancas y negras adheridas a su ficticia epidermis. Lino, quien desde décadas atrás trabajaba en labores de blasteo en los astilleros diseminados en el noreste de los Estados Unidos de América, disciplinadamente y con una periodicidad mensual giraba a su hermano Abelardo los ahorros en dólares que su extenuante trabajo le reportaba, con el fin de que le comprara animales suficientes para pastar en su quebrada finca La Giralda, ubicada en la vereda del 38. Abelardo que nunca acudió a feria ganadera alguna para adquirir los encargos de su allegado, y definido como tenía que la primera actividad que realizaría en la Tebaida sería el desplazamiento a su pequeño feudo ganadero para en vivo y en directo contemplar los avances de su hato, premeditadamente programó la visita para horas del mediodía, justo cuando la sensación térmica se aproximaba a la que se descarga sobre los desiertos subsaharianos.
Abelardo inteligentemente ordenó a la casera de la finca la preparación de un abultado sancocho trifásico, el plato de la predilección gastronómica de Lino. Consumido el opíparo almuerzo, Lino, afectado por el agotamiento, afectado por el atosigamiento propio de la ingesta, desistió del recorrido predial y prefirió contemplar su vacada desde las alturas en que se encontraba su decrépita casa. A pesar de la recia miopía que Lino padecía, alcanzó a contar con exactitud la ternerada que le habían proveído sus excedentes. En medio de los inatajables sudores con que lo afligía el calor del sancocho y de su tierra, Lino percibió que las vacas se encontraban estáticas sin ningún tipo de movimiento, motivo por el cual demandó de su hermano Abelardo respuesta inmediata, a la que este solícito correspondió con un zigzagueante mullido: es que desde hace meses están excesivamente gordas y pesadas. Aún está latente en el recuerdo de los tebaidenses de vieja data la noche aquella en que Roberto Bedoya, mulato de gruesa contextura y militante pasional del Partido Liberal, fue trasladado de urgencia al Hospital San Juan de Dios de Armenia, aquejado por insoportables dolores abdominales, finalmente diagnosticados como cálculos renales que implicaron su extirpación. Roberto, a perpetuidad, fue amo y señor de los juegos de azar que pululaban sin poder en plazas, bares y cantinas de la Tebaida. Después de su exitosa cirugía, las primeras y únicas noticias acerca de su estado de salud fueron dadas un día después por su sobrino Hernando Bedoya Maluco, quien seca y tajantemente a los que le indagaban por la salud de su pariente les ofrecía como respuesta una del siguiente tenor: fue operado de cálculos renales y el galeno responsable de la cirugía, en lugar de encontrar pétreas piedras envueltas en ácido úrico, halló empotrados en sus riñones un par de dados cargados de reluciente y exótico marfil africano. Aún retumban en los oídos de quienes habitaron la Tebaida los desesperados y estertóreos gritos de la loca Emilia Castrillón, conminando a su hijo Evelio para que se defendiera de quienes lo bureaban por sus inocultables y conocidas limitaciones físicas. Se volvió familiar para los tebaidenses la consigna de combate: aviente cuchillo Evelio, que el alcalde dio permiso, con la que Emilia aupaba a su querido hijo en el ánimo de que con arma cortopunzante enfrentara a sus malévolos agresores. Menos mal que esta patente de corso nunca fue acogida por Evelio y menos trascendió a precepto legal entre quienes, validados del público vínculo de amistad que ligaba a Emilia con el alcalde, fácilmente hubiesen colegido que éste expedía licencia indiscriminada para hacer justicia con propia mano. ¿Cómo callar la romántica imagen de Teresa Guzmán de Ruiz, matrona de esbelta figura, cuando en pos de arrestar el palpitar callejero, todas las noches emplazaba el tronco de su espigado cuerpo sobre la baranda del barroco balcón de su acogedora casa, luciendo entre sus carnosas comisuras un infaltable cigarrillo piel roja con el que hacía fantasiosos malabares que lenta y perceptiblemente se convertían en voluminosas bocanadas de humo, las que raudas se extraviaban en sus ascensos al firmamento? ¿Cómo silenciar que la recordada Teresa, en esa perfecta pose de inspectora de cielo nocturno, con su soledad a cuestas, entretenía el tiempo soltando hermosas piezas de fina cupletera, contemplando como testigo único los excesos de tormentosas relaciones de pareja que deambulaban frente a su acera? ¿Y cómo no premiar a Teresa con estas noveleras evocaciones
pues partió de viaje hace muchos años a la glacial comarca de las miserias humanas, cosechando entre sus conciudadanos la codiciable fama de mujer prudente, discreta y pulcra, toda vez que nunca puso en evidencia pública los abundantes y concupiscentes secretos que capturó a través de su impávido balcón. La historia sigue. Corresponde a otros intentar con responsabilidad el noble ejercicio de preservarla. La Academia de Historia del Quindío, bajo la mística dirección de Jaime Lopera Gutiérrez, transita en función de tal fin. En una época de convulsión nacional y orbital como la que hoy vivimos, espero que nos atropellen tiempos mejores, repletos de paz, justicia, progreso y equidad. Quiera Dios que el hijo del entrañable Arturo Londoño y de la venerable tejedora Elisita Echeverry reciba bendición e iluminación divina y con lealtad sin tacha coayude en yunta con los demás autores del conflicto a que florezca la semilla de la paz. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo, claro. Muchas ocasiones leemos en los periódicos, en artículos, la palabra quindianidad y la palabra sentido de pertenencia. Son estas presentaciones las que crean esa identidad quindiana, y exhortamos a todos los que quieran a ocuparse de su propia localidad, vivir la misma experiencia que Juan Carlos nos ha dado esta tarde, con suficiencia, con buena voz, aunque se le olvidaron algunas cosas. Nos queda pendiente para el centro de, ya lo he dicho, ¿no? Para el centro de historia, la historia de Burila en la Tebaida. ¿Sí? Tenemos que encontrar esa articulación entre las concesiones del norte de Caldas, la Aranzazos y la Villegas, con la concesión Burila, en la que está trabajando Jorge Hernán. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Hola, don César. Ole, chiquita. Ole. ¿Qué más? Ole, viejo. Gracias, la que se Juan Carlos. Fue un esfuerzo de muchos días. Hola, Malita. Ole. Juanito, cómo me alegra. Hola, Dieguito. Muy bueno. Me alegra. ¿Qué hubo, Juanito? ¿Qué hubo? felicitación. Colega. De verdad con la que va también. Ole, Hernando. Muchas gracias.